Entonces les damos la bienvenida a todos a esta primera reunión, primer encuentro de capellanes de este año 2026. La verdad es que es siempre un desafío y un entusiasmo poder encontrarnos de distintas partes de nuestro continente latinoamericano y caribeño. No sé si hoy tenemos a alguien del Caribe, tal vez aparezca, pero... tenemos ya aquí representados varios países en lugares distantes que nos siempre el encontrarnos y el intercambiar resulta todo un desafío. Y a Gaby y a mí, que somos un poco las encargadas de movilizar entre este encuentro, buscar temas que tengan que ver con la preocupación, con la inquietud, con aquellos temas que nos llaman la atención o que atraviesan nuestras instituciones educativas. Nos resulta siempre un desafío para ir variando, para que nuestros ponentes sean realmente diferentes y nos traigan ideas nuevas y nos ayuden a pensar y repensar nuestro rol en los equipos pastorales, en los equipos directivos, en nuestras instituciones educativas metodistas, que tanto tenemos que mirar y revisar en estos contextos tan particulares. Así que por eso, en este caso, tanto desde Educación Superior y Ministerio, ministerios globales, de la Junta de la Iglesia de Estados Unidos, la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos, en conjunto con Alaime, venimos pensando y recreando estos espacios que siempre nos ayudan a revisar nuestra identidad, a revisar nuestras ideas, a ponerlas en acto y actualizarlas en este contexto particular en el que estamos, ¿no? Por eso este tema de poder pensar si en este contexto particular tan atravesado por la violencia, por las guerras, por respuestas tan a veces poco humanas, podemos pensar en un tiempo mejor, podemos pensar en un tiempo de otras características o pensar en situaciones de esperanza. No sé si en otros países, pero en Argentina últimamente venimos un poco atravesados por algunos retos virales que tienen que ver con amenazas, que tienen que ver con el uso de armas por los chicos, por reacciones un poco violentas, en las que no estamos tan acostumbrados, vemos que pasa en otro lado y de golpe nos pasa a nosotros en nuestras propias instituciones y todas vamos construyendo y reconstruyendo y revisando. Entonces, detenernos un poquito a pensar si este puede ser un tiempo distinto, si este puede ser un tiempo con otras características, nos parecía todo un desafío y por eso la invitación a Wilfredo. Así que simplemente darles la bienvenida desde estos organismos en los que trabajamos en conjunto. Simplemente es el primero del año en el que vamos a iniciar este proceso de reflexión. Siempre los materiales están disponibles en la página de Alaime, así que vamos a iniciar y también vamos a recibir todas las sugerencias sobre temáticas, ponentes y demás que nos quieran dejar para los futuros encuentros que hagamos durante el año. Así que bienvenidos a todos, gracias por estar y entonces Gaby nos va a presentar. Sí, como dice Claudia, siempre es una alegría y una bendición poder encontrarnos y esto que eh, Mercedes expresaba al inicio, que bueno, nos extrañábamos, ya queríamos comenzar con los encuentros. Eh, Queremos recordar que eh, hace unos años atrás nominamos este espacio a manera de homenaje y de agradecimiento por su vida. Este espacio de encuentro de capellanías y equipos de orientación cristiana se denomina Pastor Pablo Bordenave, quien fuera durante muchos años capellán en el Colegio Ward y un impulsor de estos espacios, de este espacio también, y nos parece que es bueno recordar su nombre, su vida y cómo nos nominamos en estos encuentros.
Y también recordarles que, como todos los años, más allá de estos encuentros virtuales, vamos a tener nuestro encuentro presencial, el Congreso Internacional de Alaime, que va a ser en Perú los primeros días del mes de octubre. Vayan reservando la fecha, porque queremos volver a encontrarnos y siempre tenemos eh, la mañana previa o la tarde previa al desarrollo del Congreso en sí, el encuentro presencial de capellanías y equipos de orientación cristiana, así que van reservando ya el pasaje hacia Perú y también ayudándonos a promocionar el Congreso. Pero no queremos extendernos más, queremos presentar a nuestro conferencista en el día de hoy. Solo voy a contar algunos puntos de su recorrido, de lo que es su CV, sus inquietudes, porque si no contaría mucho, así que es solo una parte. Eh, Wilfredo, que tiene ese apellido que no quiero pronunciar mal, él lo va a pronunciar, es arquitecto y magíster en teología, es desarrollador y facilitador de la materia predicación de la licenciatura en teología de la Facultad de Ciencias de la Religión de UCEL, director de la revista de Teología Práctica de la Facultad de Ciencias de la Religión. También es predicador laico en su iglesia metodista, en su iglesia local, creador y desarrollador de los contenidos del canal de YouTube El Arte de la Vida. Eh, También es autor de 9 libros y de otros escritos relacionados con la predicación, la cultura, la creatividad. Eh, Conferencista, desarrollista y facilitador de cursos, seminarios y talleres sobre predicación en distintos lugares del mundo. Él también está en LAHAM, trabajando en la formación de predicadores y facilitadores en América Latina. Un montón de cosas les conté sobre Wilfredo y queríamos convocarlo para este primer encuentro. Nos interesaba mucho el cruce que él hace con distintos campos disciplinares, su cruce con el arte, eh, y cómo nos puede ayudar Wilfredo a pensar el tema de la esperanza. Gracias, Wilfredo, por aceptar la propuesta, por compartir tus dones. Te damos la bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias, Gabriela, Claudia, por la invitación. Un gusto conocerlas, conocerlos. Eh, Pretendo en estos momentos que me va a tocar presentar algo, motivar a motivadoras, movilizar a movilizadores, gente que sé que lucha por la esperanza, gente que sé que tiene un compromiso desde su lugar de trabajo con la esperanza. Así que trataremos de dejarnos animar por la esperanza en esta tarde. Tendremos luego de una pequeña presentación que voy a hacer, un tiempo de trabajo en grupos con consignas y luego un tiempo de plenaria para compartir nuestros descubrimientos. Así que este será nuestro recorrido de hoy. Bueno, voy a proyectarles algunas pantallas que he preparado para ustedes. Mi idea es poder hacer que... ¿Lo ven bien? Claudia, Gabriela, ¿se ven bien? Sí, lo Ahora vemos bien. sí. Sí. Perfecto, muy bien. Vamos a comenzar pensando algunas cosas. Por las dudas, ustedes estén un poco desprevenidas, desprevenidos. Hay gente que no habla bien de la esperanza, ni que ve bien la esperanza, ¿eh? Esto es así. Así que voy a comenzar por un psiquiatra argentino que es bastante combativo de la esperanza y empiezo por este lugar porque me parece que es bueno estar abiertas a las críticas que se le pueden hacer a la esperanza. Gabriel Rolón es un psicoanalista argentino
que dice lo siguiente, textuales palabras, las voy a leer. Nadie alcanzará nunca la felicidad si no deja de lado la esperanza. ¡Wow! Como para empezar. Me incomoda un poco la buena prensa que tiene la palabra esperanza. La esperanza es, y aquí va a desgranar sus críticas, la espera de que ocurra algo que hoy no está o no se tiene ni disfruta. Por ejemplo, tengo esperanza de conseguir un trabajo. Entonces, para Rolón, la esperanza es desear sin tener y desear sin disfrutar. Primer punto en contra. Segundo, la esperanza es la espera de que suceda algo que no se sabe si va a ocurrir. Por ejemplo, tengo esperanza de que Argentina, México, Chile, quien sea, salga campeón. ¿Mm? Entonces dice, la esperanza es desear sin saber. Un sinónimo de alguien que tiene esperanza es un ignorante, dirá Gabriel Rolón. Tercer punto, la esperanza es esperar de que algo suceda, pero ese algo no depende de uno. Tengo esperanza de que deje de llover cuando sabemos que eso no lo manejamos nosotros, ¿sí? Entonces, tercer punto en contra de la esperanza es desear sin poder. Y una persona sin poder es una persona impotente. Bueno, como para que tengamos, como para empezar con este tema de la esperanza, ¿sí? Entonces, para él y para su concepto de esperanza desde el psicoanálisis, la esperanza espera, desactiva, paraliza, detiene. En cambio, el deseo sale en busca, activa, moviliza, hace accionar en aras de el propio destino. La esperanza es enemiga del deseo. Bueno, eh, es como para que comencemos a pensar este tema y voy a, luego de esto y de dejarlos pensar muy posiblemente un tiempito para que asimilen el golpe contrario, quiero hablar un poquito de la etimología de esta palabra, ¿sí? Y lo voy a hacer esta búsqueda en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en lo que genera en nuestro idioma español esta palabra esperanza. Bueno, hay dos palabras muy sugerentes en el Antiguo Testamento para esperanza. Kabaj es una y tiene esta hermosa acepción. Es tensar una cuerda. Esperanza es tensar una cuerda. O sea, esperar con tensión. ¿Sí? Tensión. La otra palabra es shahal, aguardar con firmeza perseverante. Segunda palabra del Antiguo Testamento referida a esperanza. En el Nuevo Testamento tenemos una palabra, elpis, que se usa casi siempre como sinónimo de expectativa confiada. Expectativa confiada. Entonces podría decir que en la terminología bíblica esperanza no es esperar simplemente, un tiempo de suspensión, de pasividad. Diría que para el concepto bíblico de esperanza, la esperanza es una espera activa, cargada de fidelidad, es una intensidad confiada y situada en la historia, no en cualquier lugar, no en un espacio idealista y etéreo, sino en la historia. Esperanza es aferrarse a las promesas de Dios en las crisis. Esperanza es certeza anticipada. Esperanza es seguridad en el futuro de Dios. En el español, la palabra proviene del latín y es la acción de esperar, derivada del verbo esperare, que es espera, confianza, y vinculada también a a la raíz indoeuropea, prosperar, tener éxito, avanzar favorablemente. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué empecé por acá? Bueno, porque depende de, el acercamiento que tengamos a este tema, también va a variar nuestra vivencia y percepción de este término, ¿sí? Evidentemente, para Gabriel Rolón, el deseo es mucho más que la esperanza y la esperanza traba al deseo, ¿sí? Pero la esperanza que concibe Rolón es una esperanza de espera sin acción. En cambio,
vemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que la esperanza que acuña el texto bíblico es una esperanza con actividad, con fidelidad, situada en la historia, atada a las promesas de Dios y segura en el futuro de Dios. Luego de esto, paso a mostrarles un poquito que podemos decir de algún otro aspecto de la esperanza. Voy a empezar con la historia y un pasaje de Howard Zinn, un historiador norteamericano. Obviamente a quien ustedes ven allí no es Howard Zinn, ¿sí? Sino a la brillante, comprometida y gran mujer Susan Sarandon, ¿sí? Pasa que Susan Sarandon recibió el premio de la Academia en España como su labor por actriz y en fines de febrero de 2026, que fue cuando recibió este premio, hizo la cita de Howard Zinn. Yo no lo tenía, Howard Zinn, para ser sincero, ¿sí? Pero cuando escuché lo que esta actriz dijo de memoria y con una entonación espectacular, dije, wow, acá hay un hallazgo. Y esto es lo que dice en su archivo y en su escrito Howard Zinn. Tener esperanza en tiempos difíciles no es una estupidez romántica. Se basa en el hecho de que la historia humana no se refiere solo a la crueldad, sino también a la compasión, el sacrificio, el coraje, la bondad. Lo que elijamos enfatizar en esta historia compleja determinará nuestras vidas. O sea, Howard Zinn dice, es cierto que hay crueldad, es cierto que hay inhumanidad en nuestro planeta, pero es cierto que hay esperanza también, y es cierto que hay mucha gente que trabaja por el bien y que se compromete por el bien. Entonces, la visión histórica que tengamos va a condicionar nuestra manera de posicionarnos frente a la esperanza, frente a nuestro destino y frente al futuro, ¿sí? Y esto es algo que me parece interesante para plantearnos también en este recorrido que estamos haciendo de la esperanza. Quien me ha ayudado mucho a conceptualizar la esperanza es el filósofo coreano Byung-Chul Han, formado en Alemania, y él habla en un libro muy reciente sobre la esperanza y dice que la esperanza es lo opuesto al miedo, ¿sí? Hablamos hace un rato, en realidad presentaba Claudia nuestros desafíos. Se habrán dado cuenta que la política de muchos gobiernos en este momento es la política del miedo, ¿sí? Operemos con el miedo de la gente, ganemos elecciones con el miedo, creamos terror de todo lo que podamos, porque con eso matamos la esperanza de la gente y los hacemos votar y vivir en sociedades de miedo. Este, dice Byung-Chul Han que la esperanza es lo opuesto al miedo, y en alemán la esperanza significa mirar a lo lejos, mirar al futuro. Me gustó esto, ¿sí? Esperanza es mirar a lo lejos, mirar al futuro. La esperanza nos abre los ojos a lo venidero, dice Byung-Chul Han de el término esperanza en alemán, y nos hace mirar dónde ponernos y qué dirección tomar. La esperanza más íntima nace de la desesperación más profunda. Y vayamos tomando nota de esto, ¿sí? Porque si bien ya dijimos que un concepto de esperanza no tiene que ver necesariamente con el romanticismo y con el optimismo, lo que dice Byung-Chul Han es que el mejor caldo de cultivo, a veces para la esperanza, es la más profunda desesperación. Cuanto más profunda sea la desesperación, más fuerte será la esperanza. No es lo mismo pensar con esperanza que ser optimista. A diferencia de la esperanza, el optimismo, atención, carece de toda negatividad. Esa es la gran diferencia que ve Byung-Chul Han entre esperanza y optimismo, ¿sí? Sigo. Y esto es algo que a mí me ha asombrado y que quiero compartirlo con ustedes. El 4 de agosto de 2020, hace casi 6 años, a las 6:08 p.m., no sé si ven en esta imagen que
debajo de esta silueta femenina hay un reloj, exactamente parado a las 6:08, ¿sí? Porque ese día en Beirut, ¿sí? En el Líbano, hubo una explosión que generó esto. Si miran detrás, a la izquierda, hay unos hilos completamente rotos y hay una serie de devastaciones en este puerto de Beirut. Bien, sabemos que hubo una gran explosión, pero ¿qué pasó? Que Hassan Nasser se propuso hacer una escultura con todos los escombros que quedaron y materializó esa cultura que tiene casi 3 metros de alto con todos los escombros que quedaron en el puerto de Beirut. No solo escombros como alambre, vidrio, chapa, hierro, sino también con objetos personales, o sea, lo que la gente perdió en esa gran explosión, ¿sí? Entonces, personificó en esta escultura de una mujer con sus pelos al aire, ¿sí? Lo que para ella es una señal de esperanza y de resiliencia del pueblo libanés. Y si podemos ver esta mujer, fíjense que la mujer tiene en su rostro cicatrices, que tiene un brazo izquierdo que está caído, pero tiene un brazo derecho que está levantado con una bandera del Líbano. Si en la escultura original no estuvo esta bandera, pero bien que está representada así. Y eh, digamos, esa mirada confiada de esta mujer con ese brazo levantado al viento, en ese lugar de devastación, para mí es una señal de esperanza. Escombros y arte, violencia y resiliencia, dinero y pobreza, poder y debilidad, ruptura y conciliación. Todo esto para mí está en esta imagen. A pesar del peor de los duelos y la peor de las devastaciones, se puede erigir una escultura que hable de la esperanza de un pueblo. Sigo con el arte. En la izquierda, Jean-François Millet, una pintura del 1850 llamada El Sembrador. Jean-François Millet fue hijo de un agricultor, así que sabe bien de lo que está pensando. Posiblemente lo acompañó a su papá en estas cosas. Y tal vez ustedes recuerden también esta pintura porque Van Gogh pintó varias veces este motivo también. Sembrar. Yo diría que si hay algo vinculado centralmente a la esperanza, eso es la siembra. Quien siembra piensa en el potencial de la semilla. Quien siembra piensa en la interacción de la tierra con la semilla. Quien siembra piensa en la labor de muerte y de resurrección que hace la tierra en la semilla. Quien siembra piensa en raíz. Quien siembra piensa en tallo. Quien siembra piensa en planta. Quien siembra piensa en grano. Quien siembra piensa en futuro. Y no solo a Milet se le ha ocurrido esta metáfora de la siembra para quizás ejemplificar la esperanza. Si ustedes miran muchas de las parábolas en las cuales con las cuales Jesús habló del reino de Dios, van a ver que hay muchas de ellas que tienen que ver con semillas, con trigo, con campo, con labor de agricultura. ¿Por qué? Porque la esperanza viene en el reino, porque la esperanza está en esa semilla que a veces es la palabra de Dios, que a veces es el reino, que a veces es las acciones de Dios en la historia, que a veces somos nosotros con nuestras manos y con nuestras iglesias y con nuestras organizaciones de fe las que sembramos ese reino de Dios. A la derecha, un cuadro de Claude Monet que se llama Impresión Sol Naciente. Este cuadro dio origen al movimiento del impresionismo. Seguramente tienen que haber escuchado algo de esto. Bueno, este es el cuadro. Sol naciente, impresión. Eh, y presenta un amanecer en el contexto de un pueblo, de un puerto, ¿no? Ahí se ven insinuados en ese cuadro. Y diría que si hay otra metáfora emparentada centralmente a la esperanza, esa es
la de el amanecer. Esa es la del sol naciendo. Esa es la de lo que nace. La esperanza hace nacer. La esperanza vitaliza. La esperanza hace pensar en lo que viene. La esperanza, como decía Byung-Chul Han, mira hacia el futuro, mira hacia el despertar. Y este cuadro me parece que también es un elemento que habla de la esperanza. Así que si yo tuviera que facilitar un taller para capellanes, para teólogos, para miembros de equipos de educación cristiana, diría algo de Byung-Chul Han o citaría alguna de las frases de Sin o de Byung-Chul Han. Y si tuviera que interactuar en una institución educativa con un colectivo social, como ustedes lo hacen, con un grupo de padres y madres, con un grupo de egresados, no dudaría en comenzar proyectando alguna de estas imágenes, ¿sí? Que hablan de grupos sociales en el planeta. Y también si tendría que por ahí tener que, como docente o como directivo de una institución como la que son de ustedes, quisiera definir en una imagen el lugar de la esperanza en el mundo, usaría una de estas dos pinturas, la de Millet o la de Monet, porque son ricas en metáforas muy cercanas a la esperanza y a la siembra que ustedes en las instituciones educativas hacen día a día. Ustedes son sembradores, ustedes son sembradores, ustedes echan semilla en la tierra. Siguiente. Bueno, un poquito de teología, porque acá tengo colegas teólogos también, y gente a quien le interesa la teología, además de ser teólogo, ¿sí? Empecemos con Jürgen Moltmann, este alemán que ha dicho, el mundo está lleno de todo lo posible, es decir, todas las posibilidades del Dios de la esperanza. Esta ve la realidad, la esperanza ve la realidad de los hombres puestos en manos de aquel que desde el final dice a la historia, mira, hago todo nuevo. No sé si captan la potencia, la profundidad que hay acá, ¿sí? Porque el gran acierto de Molman es decir lo siguiente, el Dios en quien nosotros creemos y el Dios que está en el futuro informa al presente de manera esperanzadora. El futuro de Dios condiciona al presente. El futuro de Dios informa al presente. El futuro de Dios transforma el presente. Y esto es lo que Molman dice y que a mí me parece tremendo, es Dios es el que desde el final de la historia nos dicen, miren, hago todo nuevo. Y este creo que es uno de los entendimientos más centrales que tenemos dentro del cristianismo acerca de la esperanza. Nuestra esperanza está en el futuro, pero no en cualquier futuro. ¿Saben? Nuestra esperanza está en el futuro de Dios. La esperanza cristiana abreva, se alimenta del futuro de Dios, no del futuro de la historia nuestra, no del futuro de nuestras organizaciones, no del futuro de nuestra vida. Obviamente que podemos ser parte de ese futuro de Dios a través de todas nuestras obras orientadas con este proyecto de Dios. Pero la esperanza viene de porque está arraigada en el futuro de Dios. Y bueno, estoy también entre metodistas, así que algo tengo que decir de Wesley para que no me echen ni me corten el internet ya, ¿sí? Así que miren algunas frases de Wesley. Tu Dios siempre está en el futuro. ¡Qué esperanza! Nunca temas confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Son algunas de las citas de Juan Wesley. Y un razonamiento que él tiene en una predicación. Wesley tiene unas predicaciones sobre el mundo venidero, cielos nuevos y tierra nueva, donde habla mucho sobre la esperanza, pero tiene una cita también que la quiero leer para ustedes. Abrigas la esperanza de ser salvo. ¿Qué razón tienes para esa esperanza? ¿Porque no has hecho ningún mal o porque has hecho mucho bien? ¿Has recibido como la base de tu esperanza esa palabra fiel de que
Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores? Y hay algo interesante en esto, con lo cual yo me quiero quedar de Wesley, ¿sí? Fíjense que la esperanza de Wesley es una esperanza cristocéntrica. ¿Has recibido como la base de tu esperanza esa palabra fiel de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores? Dirá Wesley, esa es la base de nuestra esperanza, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los que nos incluimos. Y creo que en esa línea, nuestro obispo Federico Pagura construyó una poesía que todos conocemos en música de tango, ¿sí? Y que va a reforzar esta idea de Wesley. La letra de esta canción es porque él entró en el mundo de la historia. ¿Y de quién habla con ese él? ¿Cuál es el que entró en el mundo de la historia? Cristo. La esperanza de Wesley es cristocéntrica. La esperanza que Pagura va a decir que nosotros tenemos se funda también en que Cristo entró en el mundo y en la historia, quebró el silencio y la agonía, llenó la tierra de su gloria, fue luz en nuestra noche fría. Cristo atacó a ambiciosos mercaderes, denunció maldad e hipocresía, exaltó a los niños y las mujeres, rechazó a los que de orgullo ardían. Cristo cargó la cruz de nuestras penas, saboreó la hiel de nuestros mares, aceptó sufrir nuestra condena, murió por todos los mortales. Una aurora vio la gran victoria de Jesús sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede tener la historia de la venida de Jesús, ni de su reino eterno la venida. Por eso, por todas estas cosas que vinculan a Cristo, es que hoy tenemos esperanza, dirá Federico Pagura en su tango. Esperanza y pintura. Bueno, George Watts pintó esta pintura por el 1900 aproximadamente, 1886 para ser exacto. Ahora me dirán ustedes, che, Wilfredo, no te equivocaste de imagen porque yo no veo nada de esperanza aquí. Bueno, me gusta, me encanta que me peleen así. Puede ser, porque ¿qué vemos? Y bueno, vemos a una adolescente sobre un mundo, un globo terráqueo parece, ¿sí? Eh, con sus ojos tapados, vendados, y atrás con un laúd, ¿sí? Pero un laúd que le queda una sola cuerda viva. Wilfredo, ¿dónde está la esperanza? ¿Qué quiso decir George Watts con esto de esperanza? ¿Dónde vemos esperanza en ese cuadro? Bueno, me pregunto si será que la verdadera esperanza es ese motor vital que nos impulsa a movilizarnos aún en medio de la desolación. Queda una sola cuerda a este laúd, pero esta adolescente se inclina a escuchar ese sonido y todavía se anima a tocar ese laúd. Todavía hay un sonido que le quiere sacar a ese instrumento, ¿sí? Y ¿qué es lo que nos mantiene firme cuando nos queda poco o nada a lo cual aferrarnos? ¿No es acaso la esperanza? Entonces me parece que hay algo de bueno que este cuadro, titulado La esperanza de Watts, nos trae. Es la esperanza, la música y la belleza capaz de surgir de la desesperación y de la tristeza. Posiblemente sí, posiblemente por eso es que George Watts pintó esta pintura de este modo. Y yo creo que si tendría que interactuar con un grupo de adolescentes en las escuelas en donde ustedes están, usaría esta imagen para tratar de que ellos se identifiquen como adolescentes y le preguntaría, ¿qué ven en esta imagen? ¿Qué les parece que hay en ella? ¿En qué se sienten identificados con esta imagen? Sigo adelante. Esperanza y sociedad. Lo que están viendo es una escultura del chino Lei Yixin, ¿sí? Esta escultura está en Washington, D.C., ¿sí? En Estados Unidos. Este, y se llama Memorial a Martin Luther King, ¿sí? Y está inspirada en este gran discurso de este
pastor bautista, un luchador por los derechos civiles en Estados Unidos, este discurso que se llama Tengo un sueño, que ustedes seguro lo conocen, ¿sí? Este discurso del 28 de agosto de 1963, en ocasión de la Marcha por el Trabajo y la Dignidad, ¿sí? La libertad. Entonces, en esta marcha voy a citar lo que dijo Martin Luther King: con esta fe, y se refería a la confianza en poder revertir la difícil y oscura realidad de la segregación racial y los abusos contra los afroamericanos en Estados Unidos. Con esta fe podemos tallar en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza por el trabajo y la libertad. Otra vez, con esta fe podemos tallar en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza por el trabajo y la libertad. Esto inspiró al escultor Lei Cixin a hacer en la montaña de la desesperación, tallar este rostro, esta estampa de Martin Luther King. Así que si tuviera que presentar la esperanza a un grupo de jóvenes inquietos como los que hay en sus escuelas, jóvenes revolucionarios, inquietos, con ideas sociales, movilizados, idealistas, yo presentaría esta imagen y les haría pensar en esta escultura, porque hay esperanza aún en la peor de la desesperación respecto de los movimientos sociales y los cambios que pueden producir. La posibilidad de conseguir derecho y hacer un futuro de justicia, de derechos, de igualdad y de humanidad, me parece que se representan muy bien en esta escultura. Sigo con algunas otras cosas vinculadas a la esperanza. Biblia. Hace poco la pandemia nos obligó a repasar los salmos de lamento. Quizás muchos de ustedes han escuchado predicaciones y han leído libros sobre los salmos del lamento. Y en la Biblia hay un libro entero dedicado a los lamentos, que se llama, obviamente, Lamentaciones. Ahora, ¿saben qué? Encontré en el libro de Lamentaciones uno de los gritos de esperanza más estridentes de toda la Biblia, y se los leo. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. En este grito de dolor, en este grito de lamento, en este libro de lamentaciones, hay una manera de conectar con la esperanza y con ese fiel amor del Señor que nos da esperanza y que nunca se acaba. Ese fiel amor del Señor que nunca se destruye. Ese fiel amor del Señor que cuando estamos en las peores noches, el Señor renueva cada mañana. Y en el Nuevo Testamento me quedo con este pasaje de Primera Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y esperanza están puestas en Dios. ¿De dónde viene la esperanza, según Molman? En Dios. ¿De dónde viene la esperanza, según Wesley? En Cristo. ¿De dónde viene la esperanza, según Pagura? En que Él entró en el mundo y en la historia. Hace poco recordamos la resurrección. Acá lo que hace Pedro es echar un puente y decir: la resurrección está tremendamente emparentada con la esperanza. ¿Sí? Muy bien, un poco de cine. Bueno, películas que uno puede ver sobre la esperanza hay muchas, ¿sí?
Entre ellas La Esperanza, 1999, Robin Williams como actor, hace muy poco Pedro Almodóvar, 2024, la anteúltima película de Pedro Almodóvar, el cineasta español. Eh, La puerta de la habitación de al lado es una película sobre la amistad entre mujeres en el marco de la eutanasia, ¿sí? Así que es muy interesante la película. Fuerte, donde las mujeres son excelentes seres humanos, como en todas las películas de Pedro Almodóvar, ¿sí? Pero yo me quedo con una parte, el final, para ser más exacto, de esta película del cineasta mexicano Alejandro Iñárritu, ¿sí? La película se llama 21 gramos, es una película contada a lo posmoderno, no con la cadencia, inicio, desarrollo, cierre de las narrativas comunes, sino una película que uno tiene que ir armando con historias que se van contando de manera intercalada y donde a veces aparece primero el final, después el medio, después un poquito más atrás, después un poquito más adelante, ¿sí? Pero en esta película, en donde hay también situaciones muy fuertes, el autor termina con esta cita eh, que dice a María Eladia, pues cuando ardió la pérdida, reverdecieron sus maizales. A veces cuando arde la pérdida, reverdecen los maizales. A veces, cuando la peor de las desesperanzas atraviesa una iglesia, un pueblo, una institución, una nación, pueden reverdecer los maizales. Hay gente que germina, hay signos de esperanza en esos maizales que reverdecen en el marco de la desesperación. Y esta historia de 21 gramos del año 2003, una película de nuestro siglo, también habla de la esperanza, ¿sí? Hay una persona que tiene la esperanza de conseguir un corazón y de que alguien se muera y le dé el corazón para vivir. Y esa es la gran metáfora de la película y de la espera activa de esta esperanza de un nuevo corazón. Un poco de esperanza y música, ¿sí? Empiezo con Louis Armstrong, y esa canción nacida en el peor de los contextos, en el contexto del Ku Klux Klan, ¿sí? En el contexto de las muertes de los blanquitos contra los negritos en Estados Unidos. Allí se hace popular esta canción. ¡Qué mundo tan maravilloso! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Veo árboles pintados de verde, veo rosas rojas también. Los veo crecer para vos y para mí, y digo para mis adentros, qué mundo tan maravilloso. ¿Sí? Esta canción nace en un momento de tensión social impresionante en Estados Unidos. ¿Sí? Y la hace conocida una persona de color. ¿Sí? En el escenario más paradojal, ¿sí? Un poco más adelante, más aquí en el tiempo, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, creer que se puede, saber que se puede. Y así, esta canción que se hizo popular en los años 2001 en una Argentina de cacerolas, de bancos rotos, de un estallido social imparable. En esa Argentina apareció esta canción, ¿sí? Y también apareció en la pandemia. Así que evidentemente esta idea de que lo peor puede generar esperanza es algo que en la historia es posible ver. Sigo con una pintura de Gustavo Klimt que se llama La Esperanza, ¿sí? Y si tendría que trabajar con un auditorio de mujeres,
y ustedes posiblemente trabajan con auditorios mujeres, usaría esta pintura de Gustavo Klimt. En principio hay una mujer en la parte de arriba, un tejido muy colorido que la cubre y abajo ven tres mujeres, ¿sí? Tanto las mujeres de arriba como abajo están orando. No sé si ven el gesto de sus manos, las tres mujeres de abajo con una plegaria en sus manos y la de arriba también. Eh, y lo que Klimt quiere sugerir con esta pintura del 1900, principio del 1900, no sé si ven también que hay una calavera a la altura del vientre de la mujer que está arriba, a la izquierda de la pantalla de ustedes. Pienso que insinúa que a pesar de los riesgos del embarazo y a pesar de los riesgos del parto, tanto en la natalidad como en la oración, abrigan esperanza. Tanto la natalidad como la oración abrigan esperanza. Y me gusta esto, me gusta. ¿Cómo pensar que la natalidad, el dar vida, el consumar vida, el extender vida, el alojar vida en la vida de uno, en el vientre, en este caso de una mujer, es un signo de esperanza? Y que la oración también es un signo de esperanza. Y me gusta que Klimt haya tomado esta imagen de la mujer embarazada y de la mujer orante como sinónimo para pintar su cuadro de esperanza. Sigo. Dos piezas artísticas también, ya vamos llegando al final, no se crean que esto va a ser mucho más largo, ¿eh? Escultura, mano izquierda, Faro de Esperanza. Esta escultura está en la Plaza de Acción de Gracias en Belfast, Irlanda del Norte, ¿sí? Y es una realización de el autor Andy Scott, ¿sí? Obviamente, como ustedes ven, otra vez la esperanza tiene cara, rostro y cuerpo de mujer, ¿sí? Está hecho, construido de una manera filar, decimos en arquitectura, o sea, está hecho con, ustedes ven allí barras de hierro, elementos filares que se van combinando para generar la masa, ¿sí? de la escultura, para generar los rasgos del rostro, los rasgos estructurales que sostienen también a esta mujer. Esta mujer tiene los brazos levantados en señal de victoria y allí arriba hay un círculo perfecto, ¿sí? Andy Scott llamó a esta escultura Faro de Esperanza, y no porque sí, porque creo que quiere transmitir a través de esto. La esperanza es un faro, es una luz, la esperanza alumbra, la esperanza guía a los navegantes, todo esto metafóricamente, ¿sí? Pero también está en esta idea. La metáfora juega fuerte también en esta escultura, ¿sí? Así que pienso que esta mujer también representa la esperanza y si yo tendría que trabajar con un auditorio de jovencitas, como ustedes pueden trabajar en los colegios en donde están, comenzaría preguntando qué características de la esperanza ven en esta figura femenina, en su postura y en esta escultura como emblema. A la derecha, uno de mis preferidos, Vincent Van Gogh. Si bien esta pintura no tiene en el título nada que ver con la esperanza, yo veo un paisaje en movimiento, ¿sí? Movimiento, turbulencia es la palabra que se me ocurre. Todo se está moviendo en este paisaje, ¿sí? Bien representado por esta forma que tiene Van Gogh de comunicar sus paisajes. Sus paisajes se mueven, la luna se mueve, las estrellas se mueven, las nubes se mueven, los techos de las casas se mueven, los árboles se mueven, todo se mueve, ¿sí? Turbulencia es una palabra que me aparece a mí cuando miro este cuadro. Y yo pienso que en las peores de las turbulencias también puede aparecer este sentido de la esperanza, ¿sí? En nuestros torbellinos, en nuestras crisis. Ustedes saben que Van Gogh fue una persona que emocionalmente estuvo atravesado por infinidad de crisis, ¿sí? Infinidad de crisis emocionales. Esto tiene que ver con su vida,
¿sí? Esto tiene que ver con su manera de pintar. Esto tiene que ver con la estridencia de sus colores, pero también con la estridencia de lo que transmite, de esta turbulencia y de este movimiento en sus pinturas, ¿sí? Todo se mueve en la vida de Van Gogh. Bien, la esperanza puede surgir de esos movimientos de esas cosas que se corren, de esos cambios, de esas turbulencias emocionales, de esas crisis. Así que si en un contexto de un colegio tuviera que abordar la esperanza ante personas atravesadas por las crisis y por las turbulencias de la vida, no dudaría en presentar esta imagen para tender un puente con esas personas en crisis. Última pantalla, ya termino, ¿sí? Un poco de poesía. Quería mostrarles algo mío también, ¿sí? Ustedes dirán qué presumido este Wilfredo que se pone al lado de Van Gogh y se pone al lado de Wesley y de Mollman. Bueno, no me tomen así, simplemente quiero compartir parte de una pequeña poesía que se llama Esperanza Transformadora y dice lo siguiente: la esperanza hace de un tronco malherido una raíz más profunda. La esperanza hace de una pérdida doliente una ganancia sensible. La esperanza hace de la jornada pasada el día que vendrá. La esperanza hace de un silencio mortífero un susurro vital. La esperanza es paradojal. Y me quedo con esto y por eso puse esta poesía. En la esperanza habita la paradoja. Y esto tenemos que verlo porque la esperanza tiene su complejidad. No es un sentimiento, ni una vivencia, ni un concepto fácil de aprehender. La esperanza es paradojal. Y esto de que sea paradojal nos invita a meternos en la complejidad, a aceptar la complejidad de que la esperanza a veces habita en situaciones de extrema complejidad, ¿sí? En situaciones en donde no es posible ver una sola y única variable, no, en donde intervienen una sumatoria de variables que se solapan, que se entrelazan, que se mezclan y que hacen complejo algo, ¿sí? Entonces, me gustaba de poder decirles a través de esta poesía, nunca olvidemos la vinculación de la esperanza con lo paradojal y con también la complejidad. Un político, el último presidente de Checoslovaquia y primer presidente de la República Checa, Václav Havel, ¿sí? Dice, cuanto más adversa sea la situación en la que conservamos nuestra esperanza, tanto más profunda será esta. Y otra vez va a repetir lo que ya hemos visto en Byul-Chul Han y en otros. La esperanza no es optimismo, no es el convencimiento de que algo saldrá bien, sino la esperanza es la certeza de que algo tiene sentido. ¡Wow! Me gusta esta. La, la esperanza es la certeza de que algo tiene sentido al margen de cómo salga luego. Y qué bueno es emparentar la esperanza al sentido de la vida, al sentido de las cosas, al sentido de la educación, al sentido de la siembra, al sentido del reino de Dios, al sentido de la iglesia, al sentido de la teología, al sentido de las artes, al sentido de la cultura, al sentido de la poesía, al sentido de la educación, más allá de cómo salga eso que emprendimos. Finalmente, como estoy en un ámbito de educadoras y educadores, me echan y no me invitan otra vez y no digo algo de alguna educadora. Así que tengo esta frase de Paulo Freire para terminar. Es preciso tener esperanza del verbo esperanzar. Esperanza es levantarse, esperanza es perseguir algo, esperanza es construir, esperanza es no desistir, esperanza es avanzar, es juntarse con otros para hacer las cosas de otro modo. Es preciso reinventar el mundo, buscar su belleza, belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear, de actuar, de transgredir, de comprometernos. Así que, bueno, espero con estos motivadores haberlos conectado con algunos movimientos culturales y artísticos vinculados a la esperanza. Lo que nos queda ahora es ir a nuestros grupos de estudio
voy a colocar en el chat la consigna para trabajar en el grupo de estudio. Así lo podemos tener para todos. Para todos. Tienen que registrar la consigna porque al ir a los grupos tal vez no la vean, así que mírenla bien. ¿La pueden ver todos allí? Claudia, ¿se ve la Sí, sí, consigna? ya está en el chat, sí. Perfecto, muy bien. La idea es que ustedes vinculen algo de lo que han visto con las expresiones y con las actividades que ustedes llevan adelante en, en sus escuelas, en sus espacios de trabajo habitual, ¿sí? Lo pueden vincular con la escucha empática, con la teología, con el acompañamiento de las familias, con el cuidado del medio ambiente, con el evangelio y la cultura, con la promoción de valores y derechos humanos, con la pedagogía, con la pastoral de la juventud, con cualquier otro tema que ustedes sientan que pertenece al ámbito de trabajo de todas ustedes como trabajadores en estas instituciones, ¿sí? Así que cuando quieras quedamos en tus manos, Gaby, para que nos envíes a los grupos de trabajo. Yo diría que no más de 5 personas, vamos a tener, son 17:05 hasta las 17:20 en los grupos de trabajo y luego volvemos a un momento de plenaria. Bueno, bien. A ver, vamos a ver si esto sale. Y les va a llegar la invitación para ir a la sala. Acepten la invitación para ir a la sala. Les ha tocado. Ay, creo que me salí. Ay, me salí de la sesión. ¿Cómo entro? A ver. A ver, ¿y luego? ¿Cómo que te saliste? Mercedes, a ver en cuál estás. Y te enviamos. Estaba en la 2, Gaby, me salí de la sesión sin querer. Bueno. Sí, bye, mami. ¿Ya ves? ¿Cómo vuelvo a entrar? Ahí estoy tratando de llevarte. Es que vino una pequeña y me... Está bien. A ver. Te paso sin otro grupo, ¿sí? Pero es lo, o sea... Ok, a ver. ¿Te llegó la invitación para otro grupo? A ver, si no, ahora te vuelvo a poner. Estaba en el 2. Bueno, pasa que Es no que me aparece. están las de México y un Sí, Neftalí, creo, de Chile. sí, sí. Lo que pasa es que no me aparece el 2.
para Ah, pasarte. Aceptá, aceptá, yo te mando a otro, aceptá y después te vuelvo a poner en el 2. ¿Sí?
Tercera parte. Bueno, vamos volviendo. Muy bien.
Nos encontramos El de documento nuevo. de abajo está abierto. Nos faltó tiempo. Sí, ¿no? Fue un Qué poco raro, cortito. qué raro. A ver quién está. Bueno, tal vez podemos tener un tiempo para que 5 personas nos comenten en un minutito cada una eh, cuáles fueron los puentes que lograron establecer entre la esperanza y el trabajo concreto que ustedes tienen como ministerio y servicio a través de las escuelas. Y ¿Quién puedo quiere? pedir algo mientras lo hacen, si abren su cámara, así tomamos algunas imágenes antes de que se vayan, porque ya perdimos algunas personas por el horario, así vamos sacando alguna foto mientras hacen la exposición. Disculpen. Bueno, nuestro grupo, si quieren empiezo, así ya rompemos a mí que me Sí, por cuesta favor. tanto. Sí, Por favor, Bueno, sí. nuestro grupo estuvo conversando una gran preocupación por las familias y el darles noción de sentido y acompañar a las familias en, bueno, la búsqueda de proyecto, en qué va a ser del futuro, no toda la incidencia que ha tenido eso en la natalidad, al menos en nuestras latitudes y en Latinoamérica, la baja natalidad viene siendo como algo que lo estamos viendo e incide en nuestros colegios, incide en nuestras matrículas, en los que estamos en las iglesias, incide en las iglesias y bueno, el buscar el encuentro, al encuentro de la esperanza en ese ámbito. Lo otro que hablamos también fue el énfasis en la promoción de virtudes como fuente de esperanza, ¿no? Creer en las virtudes y promover las virtudes que son como valores, pero en la práctica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, bueno, ¿dónde estoy yo parado? Nuestros estudiantes, dónde me paro yo frente al contexto que vivo? ¿Cómo respondo? Muy bien, ¿alguien más que nos quiera comentar lo que conversaron en los grupos? Sí, nosotros, buenas tardes para todos. Nosotros en el grupo estuvimos hablando sobre dos de las consignas que habías enviado, Wilfredo. Eh, Empezamos escuchándonos empáticamente y luego pudimos, a pesar del poco tiempo, compartir algo respecto de la importancia en nuestra función de docentes y de acompañar a los grupos de adolescentes y de chicos en nuestras instituciones, eh, de promover ciertos valores y que esos valores se transformen en esa semilla de la que hablabas vos como símbolo, ¿no? Que podamos plantar valores y que esos valores eh, de esos valores queden no solo las plantas, sino las raíces, ¿no? Cada uno desde nuestro lugar aportando una pequeña semilla para poder ofrecerle a los chicos esos valores que les permitan defenderse en la vida. Y por otro lado, pensamos también en esta cuestión de promover valores vinculados a los derechos humanos, ¿no? Eh, recordábamos el 24 de marzo, que es una fecha muy importante para los argentinos, eh, y esto de la esperanza, no como un optimismo pasivo, sino como un llamado a la acción, ¿no? Un llamado a la acción, a hacer el bien, a seguir sembrando, a seguir trabajando. eh, y me acuerdo ahora, estoy pensando en el versículo ese de Isaías que dice, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogar por la viuda, ¿no?
hacer el bien desde la acción y no solo desde la palabra, y plantarlo eso, sembrarlo para que eso dé fruto y de raíz. Muy bien, muchas gracias. Una persona más en un minutito y quedamos en manos de Gabriela. Bueno, nosotros escogimos el acompañamiento de familias y la escucha empática y empezamos a dialogando sobre que no tendríamos no tendría razón nuestra profesión y nuestra vocación si no compartimos la esperanza. Entonces somos los canales para trabajar la esperanza. Y también tenemos que tener cuidado en cómo comunicamos a las familias que atendemos por las diferentes problemáticas que viven. No podemos solamente decir un no te preocupes o Dios te bendiga como palabras de esperanza, porque no funcionan. Necesitamos acompañar de acción y de un contenido real, justo, de apoyo para ayudarlas, acompañarlas, sostenerlas y poder hacer que esta esperanza se vuelva pues algo más real, tangible y encaminarlas hacia ese camino. Bueno, muchísimas gracias a todas, todos por esta participación y por comentar también sus descubrimientos. Gabriela. Bueno, gracias por este tiempo, especialmente gracias, Wilfredo, por ayudarnos a mirar la esperanza y con esperanza. Gracias por los recursos desde el arte que nos llevamos para trabajar con los grupos que tenemos. Ha sido un gusto, sabíamos que iba a resultar esto. Te agradecemos por lo que nos trajiste, te agradecemos por tu emoción también que compartiste con todos y todas nosotros y queremos agradecerles a todos la participación una vez más. Nos gusta escuchar que se extrañaban de estar y de encontrarnos. Seguramente en el mes de junio vamos a estar haciendo otro encuentro, abordando otra temática. Les invitamos a seguir participando de las actividades de Alaime, a seguir compartiendo el boletín y las noticias que vayan llegando. Súmense a las redes que tenemos para que la publicación llegue a más personas. Y le pedimos al Señor que bendiga la vida de Wilfredo, lo siga bendiciendo en dones, en saberes, en sus inquietudes y también que el Señor bendiga sus instituciones para trabajar desde la esperanza. Claudia. Sí, darles gracias, como dice Gabriela, especialmente a Wilfredo y a todos los que están aquí. Nos están preguntando en el chat si podemos contar con los contenidos. Recuerden que hemos grabado esta presentación y va a estar disponible en unos días en la página de Alaime. Recuerden entonces que nuestra intención es que tengamos 3 encuentros de este tipo virtuales a lo largo del año. Como dice Gabriela, es posible que en julio tengamos otro. Luego está el presencial en Perú y más hacia fin de año, noviembre, seguramente tendremos el último encuentro virtual. Siempre es un gusto, los materiales quedan disponibles allí en la página. Ustedes pueden utilizar todas las presentaciones de este encuentro y de los anteriores que están ahí disponibles. Seguimos trabajando en conjunto, articulando. Si quieren sugerirnos temas o propuestas, pueden hacerlos, por supuesto. Y recuerden que en UCEL, a raíz de los pedidos que aquí fuimos formulando y del trabajo con equipos pastorales y capellanes, hay una diplomatura en la que trabajamos específicamente un poco más extendido en el tiempo, situaciones de análisis, de estrategias, de herramientas que sirven para pensar esta tarea. Algunos de ustedes ya la hicieron, tenemos aquí exalumnos, tenemos
estén atentos a que a raíz de todas las cosas que compartimos aquí, vamos generando distintas estrategias, distintos espacios de encuentro y de intercambio. Así que muchas gracias a todos. Tratamos de ser respetuosos del tiempo, porque así el tiempo que muchos de ustedes están teniendo en sus instituciones, por lo que se ve con preguntas, idas y vueltas de otras personas, también nos permite saber que es un tiempo acotado, determinado, que nos enriquece, que nos ayuda a pensar esperanzadamente nuestra tarea cotidiana en las instituciones educativas, ¿no? Y siendo un poco motores de la esperanza en las instituciones educativas metodistas de América Latina. Muchas gracias, a todos, a todas. Si alguien se quedó con ganas de decir alguna cosita, tenemos 1 o 2 minutos nomás. Adelante. Pues yo quiero decirle a Wilfredo que me encantó. Me encantó la representación con pinturas, o sea, cómo abarcaste el concepto de esperanza en diversos ámbitos, hasta el político, cultural, el artístico, la poesía, el canto. Muchísimas gracias, de verdad, me gustó muchísimo. Muchas Muchísimas gracias y gracias. aprendí mucho. Gracias. Gracias, Mercedes, muy amable. Muy bien. Bueno, no tenemos otra expresión entonces. Les agradecemos a todos. Gracias por estar acá. Gracias, Wilfredo. Gracias a todos. Y nos estamos viendo entre junio y julio seguramente y luego en otros espacios.